Buenos días a todas y todos. Bienvenidos a la quinta jornada del ciclo de conferencias sobre el 180 aniversario del surgimiento de la Universidad de El Salvador. Antes de darle la bienvenida y presentación de nuestro invitado de hoy, quiero, como siempre lo hacemos, reiterar nuestro agradecimiento a la Secretaría de Investigaciones de la Universidad de El Salvador, especialmente al ingeniero Cermeño y a Luis Alberto, quien en cada jornada nos apoya con la transmisión de la conferencia de una manera muy profesional. Hago extensivo estos agradecimientos al vicerrector académico de la UES, doctor Raúl Azcúnaga, por propiciar y apoyar estos esfuerzos académicos. Por supuesto, quiero agradecer a cada uno de ustedes por su presencia y especialmente a nuestro invitado. Es un honor también para nosotros este día contar con la presencia de la doctora María Isabel Rodríguez. Bienvenida, doctora. Seguimos analizando la historia de nuestro país y especialmente de nuestra universidad, de un periodo tan importante y trascendente para comprender la historia reciente y el presente. Ya hemos abordado temáticas como la reforma educativa en la UES entre 1948 y 1910. Además, hemos analizado las políticas académicas en la reforma universitaria entre 1963 y 1966. Hemos analizado el pensamiento de dos personajes históricos muy importantes, como los del doctor José Luis Camilla y el doctor Fabio Castillo, así como la reforma universitaria en El Salvador, su contexto social y político entre el 63 y 1980. Ahora le damos la bienvenida al licenciado Rodolfo Meléndez, quien nos presenta el tema, la creación del Instituto Tropical de Investigaciones Científicas de la Universidad de El Salvador, 1950-1964. Me da mucho gusto presentar a Rodolfo porque lo conozco casi desde sus inicios como estudiante de historia y por supuesto después de grandes esfuerzos y de pelo, me imagino, realizó esta investigación para presentarla como tesis para su graduación. Ahora Rodolfo reside en Uruguay, pero por suerte mantenemos el vínculo para poder realizar este tipo de colaboración. Les recuerdo que la metodología es la misma de todas las conferencias. Rodolfo tiene 30 a 40 minutos para desarrollar su tema. Luego haré un breve resumen de su ponencia y trataré de hacer un par de preguntas para entablar un breve diálogo. Luego se abre la participación del público a través del chat de Facebook. Bienvenido, Rodolfo, y te cedo la palabra. Hola, bueno, muchas gracias por presentarme. Muchas gracias a la doctora Rodríguez por participar ahora y bueno, buenos días a todas y todos. Antes de continuar, quisiera también agradecer al Instituto de Estudios Históricos, Antropológicos y Arqueológicos por invitarme a participar en este ciclo de conferencias. El tema de la presentación es la creación o historia del Instituto Tropical de Investigaciones Científicas de la Universidad de El Salvador, 1950 a 1964. Esta presentación, como bien mencionó el maestro, surge, ¿no?, de la investigación para el trabajo de grado de la licenciatura en Historia. Voy a compartir mi pantalla, por favor confirmen en cuanto puedan ver la presentación. ¿Se puede ver? Ok, entonces, de nuevo, ahí está el tema de la presentación. Y, bueno, el Instituto Tropical de Investigaciones Científicas, o ITIC, fue un centro de investigación, divulgación y formación científica muy importante para la Universidad de El Salvador durante la época de, bueno, la década, perdón, de 1950, que es conocida como la época de oro de la universidad. Destacó, digamos, entre otras cosas, por la infraestructura que tuvo, el equipo que tuvo el instituto y la cantidad de investigadores extranjeros que ahí laboraron. También se constituyó como uno de las obras más representativas de este periodo. Entonces, a continuación voy a exponer tres grandes áreas de la historia del instituto. Primero, el contexto en que se funda, cuál fue su funcionamiento y transformación, y voy a hacer un breve análisis de la producción científica. Ahora, como mencionó también el maestro Juárez, esta investigación, ¿no?, fue presentada en 2019 y en esta ocasión voy a obviar elementos de metodología para centrarme solo en aspectos
históricos y de nuevo producción científica. Entonces, para entender la historia del instituto es necesario hacer un análisis desde diferentes perspectivas. Yo he observado, como podemos ver, tres aspectos: un contexto académico para conocer cuáles son las ideas que llevan a su fundación, y después el contexto político y económico para poder comprender cómo se dan las condiciones que permiten llevar a cabo un proyecto de esta envergadura. Entonces, el contexto académico viene dado por algunas de las ideas que surgen de la Reforma de Córdoba. No voy a profundizar en la Reforma de Córdoba, pero muy a grandes rasgos, ¿no? Es un movimiento estudiantil que surge en la Universidad de Córdoba, Argentina, en 1918. Y, de nuevo, muy a grandes rasgos, entre su principal objetivo podría identificarse, ¿no?, como un replanteamiento de lo que es la universidad. Ahora, de entre las ideas que se proponen, yo identifico tres como fundamentales para entender la creación del instituto, como son la mayor incidencia de la universidad en la sociedad, la unidad latinoamericana y la importancia de la investigación científica. Ahora, estas ideas se adoptan a través de América Latina y en el caso de El Salvador se puede identificar su puesta en práctica cuando el doctor Carlos Llerena asume la rectoría de la Universidad de El Salvador en 1944. El doctor Llerena impulsó una serie de medidas que están en concordancia con estos ideales y paralelamente esto se está replicando en Centroamérica y Latinoamérica. Por ejemplo, en 1948, por iniciativa del doctor Llerena y del doctor Carlos Martínez Durán, rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se realizó el primer Congreso Centroamericano de Universidades. Y en 1949 se lleva a cabo el primer Congreso Latinoamericano de Universidades. Como fruto de esto se funda la Unión de Universidades Latinoamericanas. Ahora, es en este Congreso Latinoamericano, donde cada universidad participante, ¿no?, llevaba diferentes ponencias, que la Universidad de El Salvador, entre las ponencias que desarrolló, presenta el Instituto Tropical, en ese momento conocido como Instituto Tropical Centroamericano de Investigaciones Científicas. Y en el texto mismo de la presentación se pueden identificar los ideales que ya mencionamos. Se menciona como necesaria la investigación científica para lograr el desarrollo de las sociedades latinoamericanas y se pone el instituto a disposición de los países latinoamericanos, particularmente centroamericanos. Eso sería, de nuevo, de manera muy resumida, el contexto académico en que surge el instituto. Ahora, el contexto político viene dado por el fin de la dictadura de Maximiliano Hernández Martínez en 1944, ya que esto da inicio a dos procesos más: un proceso de apertura política y después los procesos de modernización. Ahora, el proceso de apertura política a su vez da pie al desarrollo académico, ya que tanto el doctor Llerena como muchos otros intelectuales eran opuestos al régimen, estaban en el exilio. Entonces, al terminar el régimen, todos estos intelectuales pueden regresar a El Salvador para desarrollar su visión de universidad. Y bueno, tras el derrocamiento, ¿no?, de Martínez, se llevan a cabo intentos de modernización, primero con el gobierno del general Salvador Castaneda Castro, que asume en 1945, y una de las obras que lleva a cabo es la construcción de la presa 5 de noviembre, iniciando la electrificación masiva. Y después, ¿no?, con la Junta de Gobierno Revolucionaria de 1948, que explícitamente ya se impulsan proyectos modernizantes, por ejemplo, la construcción de grandes carreteras o proyectos masivos de electrificación. Finalmente, el contexto económico viene dado por la influencia de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, que, como sabemos, es el organismo dependiente de la ONU que promueve ideas de desarrollo económico en la región. A partir de su creación en 1948, impulsó en Latinoamérica, la industrialización por sustitución de importaciones, que llevó a que los gobiernos del área buscaran llevar a cabo obras de modernización y se apoyara la investigación científica. Como muestra de esto, en la década de 1950, por ejemplo, se crean comisiones de energía nuclear tanto en Argentina como en México. Ahora, esto nos lleva a observar, ¿no?, cómo esos tres factores se unen para hacer posible que una obra de las dimensiones del instituto se pudiese llevar a cabo. Y también es importante demostrar o rescatar la buena relación que existía entre el gobierno y la universidad en ese momento.
Incluso durante el discurso de fundación del instituto, el rector agradece expresamente al gobierno revolucionario y al ministro de Fomento y Obras Públicas por su apoyo a la creación del ITIC. Entonces, para entender el funcionamiento, pasando el funcionamiento y desarrollo del ITIC, para conocerlo mejor, yo he identificado 4 aspectos importantes. Uno, ¿cuál fue el modelo de instituto de investigación científica? La importancia de la cooperación extranjera en ese momento, las actividades que se desarrollaban y finalmente la transformación que tiene y posterior, desaparición del mismo. Entonces, para comprender o entender mejor de dónde surge el modelo del instituto, es necesario hablar del papel del doctor Adolf Meyerowitz. El doctor Meyerowitz fue un filósofo de la ciencia y biólogo alemán que, entre otras cosas, fundó centros científicos en Venezuela, República Dominicana y Chile. La influencia del doctor Meyerowitz no es fundamental no solo para entender el ITIC, sino también es fundamental a mi punto de vista para la intelectualidad salvadoreña. En su autobiografía él menciona que llega al Instituto Pedagógico de Chile en 1929 para ser docente de filosofía, coincidiendo con un contingente de docentes salvadoreños intelectuales, entre los que destaca el doctor Manuel Iges Camilla. Y son estos estudiantes salvadoreños que conocen Chile quienes a finales de la década de los 40 lo contactan para fundar este instituto científico en El Salvador. Ahora, el modelo de instituto se basa en el Instituto de Investigaciones Científicas de Santo Domingo, que fundó a finales de los años 30. Y el principio bajo el que se regía era el de la movilidad académica. Esto es que se recibía investigadores huéspedes de Alemania que investigaban sobre problemas relevantes para, en este caso, República Dominicana. Entonces, cuando sus estudiantes salvadoreños lo contactan, él recoge en su autobiografía que su idea era hacer un centro científico mucho más grande que el de República Dominicana y que, aparte de recibir investigadores de Alemania, también pudiese recibir investigadores de toda Europa y Norteamérica. Ahora, el principio de la movilidad académica se mantiene. Incluso, el instituto no publicó su propia revista de investigación científica llamada Comunicaciones, y en un primer artículo que se publica dejan claro la premisa del instituto, que sería investigar sobre problemas cuya solución fuese de utilidad para El Salvador. Entonces, esto nos lleva al siguiente punto. Por un lado, la llegada de investigadores y por otro lado, el contacto con instituciones científicas del exterior. Por ejemplo, para la construcción del observatorio del instituto se tuvo la asesoría del doctor Otto Heckmann, que en ese momento era director del observatorio de la ciudad de Hamburgo y posteriormente fue director del observatorio europeo. Ahora, a través de él no solo hubo asesoría, sino también en nombre de su institución hizo donativos de equipo de última tecnología y bibliotecas científicas, todo esto valorado en millones de dólares. Y además, esto más como un gesto simbólico, se nombró un asteroide en honor de la Universidad de El Salvador. También, tras el diseño de la universidad en 1955, la Universidad de Hamburgo nuevamente, a través del Dr. Meyerowitz y el Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de Alemania Occidental, ofrecen donar una biblioteca completa para la universidad. Al final, la Universidad de El Salvador no acepta ese donativo, pero nos muestra el nuevo grado de implicación que lleva a existir a través del instituto, para con la universidad de instituciones extranjeras. Entonces, ¿qué actividades desarrollaba el instituto? Vemos ahí un organigrama con los diferentes departamentos. Evidentemente, la función primordial es la investigación científica, pero al contar con un departamento de publicaciones, también se dedicaba a la difusión científica, como mencioné hace un momento, a través de la revista Comunicaciones. Y también a la formación científica a través de la figura del asistente de investigación. Ahora, si bien no se contrató investigadores extranjeros, todos los asistentes de investigación y laboratorio fueron estudiantes salvadoreños. De acuerdo a los contratos que existen en el archivo de la universidad, muchos de estos estudiantes participaron en varias investigaciones. Lamentablemente, durante el periodo estudiado, no hay información sobre si estos estudiantes produjeron algo por su parte, pero esto pudiese ser
digamos, un punto de partida para alguna investigación futura sobre el impacto posterior, ¿no?, que tuvo el ITIC en el desarrollo de la universidad. Aparte de eso, el organigrama nos muestra de nuevo los departamentos que tuvo el instituto, sismología, geología, etcétera. Y de todo eso, si no me equivoco, lo que aún pervive es el herbario, que inició siendo el herbario nacional dentro de las instalaciones de la universidad y posteriormente el herbario del instituto, actualmente el herbario de la universidad. También es interesante ver la existencia de un departamento de física nuclear. Ahora, al no haber publicaciones sobre esta área, es imposible determinar qué nivel de desarrollo se logró. Y bueno, ahora voy a abordar la transformación o desaparición a través de diferentes sesiones, hasta que el año siguiente, en junio de 1959, se determina necesaria la creación de un Consejo de Investigaciones Científicas de la Universidad que orientara el trabajo del instituto. Sin embargo, es importante mencionar que hasta ese momento, hacia ese año, la revista Comunicaciones se seguía publicando periódicamente. Por lo tanto, había pruebas tangibles, ¿no?, de la investigación que se estaba llevando a cabo. Más adelante ese año, en agosto de 1959, el rector anuncia la destitución del administrador del instituto por irregularidades. Esto no se profundiza. Pero también se anuncia la renuncia del doctor Aristides Alvarenga, que era el director del ITIC. Ahora, en esta oportunidad, el ingeniero Perla, el decano de la Facultad de Ingeniería, expresó que existía en la comunidad universitaria muchos prejuicios en relación al instituto y, de nuevo, se aduce de que no se conocían las actividades que el instituto desarrollaba. Esto, de nuevo, se repitió o se continuó debatiendo en diferentes sesiones, hasta que en febrero de 1960 el rector Napoleón Rodríguez Ruiz, junto con los decanos de las facultades de Medicina, Ciencias Químicas, Odontología, Ingeniería y Arquitectura, proponen la creación de un instituto tecnológico que, de acuerdo a la propuesta de fundación, iba a cumplir las mismas funciones del ITIC, tomando todos los recursos o parte de los recursos del mismo. Ahora, esto se aprobó, pero no hay datos posteriores de que el proyecto finalmente se llevara a cabo. Entonces, el ITIC o el instituto, ¿no?, como tal, deja de existir durante el proceso de reforma universitaria que inicia, ¿no?, con la llegada del doctor Fabio Castillo a la rectoría en 1963. Con la departamentalización, primero se integra el ITIC al Departamento de Ciencias Biológicas y posteriormente se integra al Departamento de Física y Matemática. El Instituto, ¿no?, Tropical de Investigaciones Científicas como tal deja de existir en ese momento. Pero, por un lado, la revista Comunicaciones continúa como muestra de que la investigación o la tradición, ¿no?, de investigar en la universidad se mantuvo. Ahora, bueno, puede ser un breve análisis de la producción científica del ITIC. Y para esto, bueno, analicé tres áreas básicamente. Las investigaciones publicadas en la revista Comunicaciones, se hizo un análisis de las líneas de investigación y las áreas de estudio, y finalmente se hizo un breve análisis de las colaboraciones que hubo con el gobierno, que fueron muy importantes tanto para la universidad como para el gobierno. Entonces, bueno, la revista Comunicaciones, ¿no?, fue el órgano de divulgación científica del instituto. Como vemos en el gráfico, en el cuadro, ha tenido varias épocas de publicación, siendo la más regular cuando la publicaba el ITIC. Fueron 8 años de publicación periódica. En las épocas posteriores, los números, digamos, de publicación fueron muy pocos y siempre se había interrumpido por, bueno, conflictos, ¿no?, que ya todos conocemos que la universidad tuvo durante esas décadas. Incluso hacia 1979, en el primer número que se publica, creo que se publicaron 3 ese año, anuncian que ya no van a anunciar qué época de la revista es, porque no hay garantía de regularidad. Entonces, las investigaciones que se hicieron durante estos 8 años que el Instituto publicó la revista, como vemos, siempre fue bastante regular la investigación, a excepción del año 1959. Siempre fue
bastante regular la producción, incluso bueno, 1954 siendo el año más prolífico para las investigaciones. Pero, de nuevo, esto nos confirma que durante el tiempo en que el instituto funcionó y publicó su revista, fue bastante regular en cuanto a la producción científica. El siguiente elemento a considerar son las líneas de investigación que manejó el instituto. Y esto se hizo tomando en cuenta no solo las publicaciones que se hicieron en la revista, sino también los contratos de investigaciones que se hicieron, pero no se publicaron. Ahora, como se puede observar, la mayoría de trabajos fueron relacionados a ciencias de la Tierra y biología. Y esto responde a los intereses de la modernización, ¿no? Intereses modernizantes, ¿no?, de la época. Bastantes de estas investigaciones se hicieron con fines específicos, por ejemplo, investigaciones sobre estudios de suelo para construcción de carreteras o estudios de lecho marino para la posibilidad de construir puertos. Incluso también los estudios botánicos, había muchos estudios sobre, estudios biológicos que eran sobre botánica y algunos sobre entomología y buscaban como interés el desarrollar o cultivos específicos o la agricultura de áreas específicas del país. Esta información se encontraba muchas veces en el texto de las investigaciones. Se especificaba cuál era aparte del tema o aparte de lo que se iba a investigar, cuál era el interés posterior sobre esa investigación. A pesar de que, bueno, vemos que, perdón. Entonces, el siguiente área a desarrollar es las investigaciones que hubo con el gobierno. Y como vemos, la mayoría fueron con el Servicio Meteorológico Nacional. Esto fue porque fue el Servicio Meteorológico, los investigadores y todo el equipo funcionaban dentro del instituto. Ahora, si bien solo hay 4, esos 4 se refiere a los contratos de los investigadores que fueron renovados muchas veces a través de los años. Hay diferentes intereses, por lo menos vemos el Instituto Salvadoreño del Café, y esas son todas, incluso las que no se publicaron. Hubo muchas investigaciones muy interesantes que se hicieron, pero no se publicaron en la revista. Por ejemplo, investigaciones sobre las minas de plata, o desde ese momento la posible repercusión que pudiese tener para el ambiente la minería de plata en El Salvador. De nuevo, al no haber sido publicadas es imposible determinar hasta qué punto se completaron o tuvieron algún tipo de repercusión en las decisiones del gobierno de la época. Entonces, lo siguiente que tengo para presentar, y de nuevo esto es bastante breve, son unas reflexiones finales sobre todo este periodo. Y bueno, lo primero es como reflexión, ¿no?, es el abordaje que se ha hecho al periodo en rectoría del Dr. Llerena. Aparte de fundar el Instituto Tropical de Investigaciones Científicas, fundó también la Facultad de Humanidades y el Instituto de Investigaciones Económicas. Ahora, es indudable que durante su periodo es que inicia la tradición de investigación científica en la universidad, que se mantiene hasta el día de ahora. Y también iniciaron algunos procesos que se podrían considerar reformistas. Por lo tanto, y esto uno lo observa al recopilar información sobre la época, se tiene aún una deuda con el legado del Dr. Llerena, y su periodo de rectoría, si bien no fue el más largo, merece ser estudiado y conocido. También, bueno, a través de la historia del instituto se pone de manifiesto la relación que existe entre ciencia y sociedad, y se demuestra que la universidad tiene, a partir de su producción científica, la capacidad de incidir en la realidad y transformarla. Digamos, no solo la producción científica de ciencias duras, ¿no?, también ciencias sociales, etcétera, pero ya ha habido este acercamiento, ya ha habido que la universidad sea consultada o sea tomada en cuenta para las decisiones. Por otro lado, al estudiar las limitantes que tuvo el instituto, las condiciones en que se transforma, uno puede darse cuenta de los diferentes conflictos que han existido dentro de la universidad. Esto siempre ha sido una constante, ¿no? Pero es curioso que el proceso de reforma de los años 60 también buscaba fomentar la ciencia.
pero termina por desaparecer un centro que estaba produciendo conocimiento científico. Había, de nuevo, pruebas tangibles en las revistas que se publicaban. Eh, de acuerdo a lo mencionado también en los diferentes actas y los debates, había bastantes prejuicios o desconocimientos en la comunidad universitaria sobre las actividades del instituto. Eh, pero también se puede evidenciar digamos, un conflicto, un choque entre diferentes visiones de lo que debía ser el desarrollo y diferentes visiones de lo que debería ser una reforma. Entonces, el estudio, no conocer estas limitantes puede llevar a una pregunta o una reflexión, ¿no? Sobre, bueno, que si un centro científico que estaba produciendo ciencia fue una víctima, ¿no? De las diferentes visiones que hubo de la universidad durante la década de los 60. Eh, y bueno, finalmente, como se ha visto, no hay áreas que aún se pueden investigar, tanto sobre las investigaciones no publicadas como los estudiantes que se formaron en el instituto, pero aún hay bastantes vacíos. Entonces, se esperaría que a partir de investigaciones como esta, ¿no? Sobre la ciencia en El Salvador, se pueda abrir paso, se pueda abrir una puerta para continuar y eh, profundizar sobre esas áreas que aún, de nuevo, están bastante olvidadas, por lo menos sobre historia de la universidad o historia de la ciencia en en la universidad, y también sobre historia de la ciencia en El Salvador. Entonces, bueno, esto sería mi presentación. Muchas gracias por conectarse, ¿no? Y como mencionó el maestro Juárez, esto fue desarrollado durante mi trabajo de grado. El texto completo obviamente es mucho más detallado e incluye aspectos metodológicos que no pude incluir, pero está obviamente disponible para descarga en el repositorio institucional de la universidad por si alguien quisiese de nuevo profundizar y tomar esto como para continuar las investigaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodolfo. Eh, muy excelente tu participación, tu ponencia. Eh, de manera general, como quisiera eh, hacer un breve resumen centrado en dos aspectos, ¿no? Tratando de ser breve también, y es todos los elementos internos, digamos, que se conjuraron en aquel contexto, pero también los elementos externos. Y creo que has hecho un buen balance de ambas cosas, pero creo que también me gustaría como profundizar más allá del funcionamiento, que lo has expuesto muy bien, todas las áreas en las que el instituto hizo investigaciones. eh, pero como ya conocemos la historia post-instituto, sabemos lo que vino después, tuvimos un conflicto armado, y de ahí surgen un montón de preguntas, ¿no? De dudas, eh, sobre el desarrollo de la Universidad de El Salvador, tanto en lo científico como en su desarrollo eh, social, ¿no? De cara a la sociedad, esa relación, como bien de el Estado, la sociedad, universidades, esa relación que siempre ha sido como muy en la historia de El Salvador, ha estado muy presente, ¿no? Y bueno, yo quisiera como quizás para preguntarte si encontraste elementos que nos permitan ver eh, esta parte externa, porque yo creo que en ese contexto de la segunda posguerra mundial, eh, que ya sabemos la destrucción a nivel mundial, ¿no? Estados Unidos estaba muy enfocado en el plan Marshall en Europa y no sé, las sociedades latinoamericanas quedamos también en un estado deplorable. Rockefeller, el Rothschild. Entonces, te quería preguntar si encontraste más elementos que nos permitan ver hasta qué punto eso fue fundamental eh, Sí, eh, para lo que vino después. sí.
Bueno, sí, como mencionás, el recuerdo de la posguerra, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, obviamente estaba bien presente. Incluso, si no me equivoco, si no es en correspondencia interna, fue en el discurso de inauguración que el rector Llerena eh, menciona que ya se vio la capacidad destructiva que puede tener el desarrollo científico y bueno, hay que cambiar, ¿no? y tratar de orientarlo de diferente manera. Sin embargo, como vos decís, si bien la CEPAL, ¿no? Promueve ideas de desarrollo, a la hora de financiar dichas ideas, todo se le dejaba a cada país, ¿no? El instituto tuvo su financiamiento, obviamente, de la universidad, pero la universidad si mandaba o recibía, había correspondencia directa con el Ministerio de Hacienda en ese momento y por una buena parte de su desarrollo, ¿no? No había muchos miramientos a la hora del presupuesto, de soltar por lo menos o de asignar una mayor carga presupuestaria para aliviar las cargas del instituto. Ahora, de que el gobierno u oficialmente algún país ofreciera o interviniera, ¿no? para apoyar, eso no sucedió. Todo era a partir de actores privados o instituciones científicas. Muy, muy pocas veces, bueno, solo el caso cuando fue el incendio, ¿no? Pero fue la Universidad de Hamburgo que iba a donar. Y lo hizo, bueno, siendo los canales correspondientes a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero no fue el gobierno de Alemania. Como hacia el final de la vida del instituto hubo investigadores estadounidenses que elaboraron ahí, incluso llegó a ser un investigador estadounidense director del instituto, pero también fue a través de esas universidades, no fue a través de ningún actor gubernamental que se diera investigadores o se diera, o digamos, facilitara presupuesto, por así decirlo. Eh, sí, me parece importante esta parte, porque creo que cuando valoramos, eh, no quisiera usar la palabra fracaso, pero cuando valoramos lo que vino después, eh, esta parte externa, yo creo que sí, sí hay que tomarla muy en cuenta, más allá de tomar como, como el principio la reforma de Córdoba en las transformaciones de las universidades, que me parece hay que tenerlo en cuenta. Pero creo que esta parte externa no se le ha dado mucha importancia. Y el caso del Instituto Tropical de Investigaciones Científicas, creo que es, por lo que has expuesto, creo que es un buen ejemplo, ¿no? De cómo esa interrelación externa puede ser importante, pero a la vez eh, muy poca, ¿no? Y que choca con la otra pregunta que te iba a hacer, que si podías profundizar más sobre esta cuestión ya más interna, porque creo que hay algo que todavía en el presente podríamos rastrear, ¿no? Sí. Y cuando de la cuestión de los prejuicios, cómo la comunidad universitaria veía al ITIC, o sea, realmente había un desconocimiento de las actividades, o dónde estaba esta cuestión del prejuicio, eh, que redundó en que esto se fuera transformando en otra cosa y que curiosamente ha planteado de que el ITIC prácticamente termina con la reforma, con la reforma de 60. Y yo creo que es cierto, ¿no? Pero también creo que también lo externo también termina en ese periodo, ¿no? Los inversores externos abandonan de alguna manera, ya no les interesa el desarrollo científico de los pueblos latinoamericanos, ¿no? Y aportan ya solo en cosas bien específicas. Entonces quisiera como esta parte interna. Sí, bueno, como vos decís, y capaz que se puede ver como un paralelismo, ¿no? Digamos, al inicio hay tres factores que se juntan para poder darle inicio y ya hacia el final, capaz que son no los mismos tres, pero factores diferentes se juntan para que termine. Por un lado,
al inicio sí la CEPAL no planteaba la modernización y se fomentaba el desarrollo científico. Tiraron la idea, se tiró la idea y se empezó a hacer, pero en cuanto cambió la prioridad, cambió y ya no se siguió. Entonces, eso por un lado. Por otro, en el interior de la U tenemos que recordar que siempre, y esto es tal vez lo más normal para un grupo de individuos que buscan transformar la realidad en que viven, que haya visiones opuestas, siempre. Entonces, el conflicto es una constante en la universidad. Y cuando el instituto se funda, por ejemplo, no hay, por lo menos en ese momento, digamos, voces disonantes, ¿no? Todo parece que está bien, sin embargo, el rector Llerena, su periodo en rectoría termina mal. Si no me equivoco, él finalmente lo sacan. Entonces ya de ese momento se puede ver que, bueno, era un proyecto que había venido de un rector, venido menos, y al final los mismos estudiantes, al ver que eran la mayoría investigadores extranjeros, se menciona esto. Y si bien tiene algo tal vez de razón, ¿no? Eh, de nuevo, hay estas visiones encontradas de cómo debía desarrollarse o cómo debía manejarse el proyecto. Entonces, resulta curioso que, como decís, ¿no? En los 60, que fue la reforma que buscaba dar este salto de calidad y seguir impulsando el desarrollo científico, bueno, transforma el ITIC y después las condiciones externas hicieron que ya no se, bueno, los 70, los 80 en que la universidad pasa por épocas bien convulsas, ya no se puede levantar de nuevo un proyecto. Pero sí, los factores tanto internos y externos siempre se juntaron, bueno, tanto al inicio como al final, y los prejuicios que existieron o los conflictos al interior de la U sobre el proyecto, eso podría ser estudiado aparte. Hay bastante documentación, las actas cuentan con bastantes transcripciones, muchas veces literales, sobre las ideas que se estaban esgrimiendo. Entonces pudiese ser profundizado para entender exactamente, bueno, qué fue la idea, ¿no? Que generó reticencia o por qué es que este grupo de la universidad no se pudo poner de acuerdo sobre el camino a seguir para el desarrollo científico. Bueno, muchas gracias, Rodolfo. Yo tengo más preguntas, pero también quisiera abrirla para la participación del público. No sé, Ana Silvia, si hay alguna pregunta. O... Sí, de hecho, bueno, quisiera decir que hay muchas felicitaciones para la exposición de Rodolfo. Es un tema, creo, que a muchos nos convoca y nos interesa, así que hacerte extensivas esas felicitaciones, ¿verdad? Voy a ir como en orden, si quieren, porque hay bastantes. No sé si primero tres, ¿te parece, Rodolfo? Sí. Bueno, la primera es que si todavía existe el edificio del ITIC. 2, ¿cuál fue el papel del doctor Fabio Castillo en la transición del ITIC hacia el Departamento de Ciencias Naturales? Y bueno, ¿bajo qué circunstancias se cerró el ITIC? Y bueno, el edificio, primero, y no sé, lo olvidé mencionar, pero el edificio es el actual edificio de Ciencias Naturales y Matemáticas. Si gustan, lo puedo poner de nuevo, porque es bien característico, tiene unos pilares a un extremo y eso lo hace fácilmente identificable. Entonces, acá está. Y bueno, está el volcán de San Salvador, también nos podemos orientar con eso. Entonces, el edificio ahí está. También, bueno, el papel del doctor Fabio Castillo. Lo que sucede, no directamente que él lo decidiera, ¿no?, que dejara de existir, sino que se lleva a cabo el proceso de reforma universitaria, el proceso de departamentalización, y esto buscaba manejar mejor los recursos de la universidad. Entonces, se planteó que el instituto formara parte primero de un departamento distinto junto con si no me equivoco, el departamento de biología, y después, hacia 1964, estos dos formaran parte de otro departamento. Entonces,
Ya para ese momento el Instituto Tropical de Investigaciones Científicas deja de existir con ese nombre. Ya está la infraestructura, está el equipo, están las investigaciones y bueno, está la revista Comunicaciones aún, pero ya no existe el ITIC. Pero digamos, es un proceso gradual, no fue algo que pasó de un día a otro. Perdón, ¿cuál fue la última pregunta? Es, ¿bajo qué circunstancias se cerró el ITIC? Bueno, creo que eso se une a la pregunta anterior. Es en estas circunstancias, digamos, se convierte en un departamento formando parte de otro departamento que forma parte de otro departamento. Y ahí es que ya deja de existir con ese nombre. Bueno, leería las siguientes tres. Es, ¿por qué les llaman Instituto Tropical? ¿Por qué perdón. Si No, desea contestar. No, por favor. Ok, ¿por qué la universidad no le da tratamiento al edificio histórico o patrimonio cultural universitario? Justamente al edificio que albergó al ITIC y ahora es la Escuela de Biología. Y la última, bueno, la que tengo yo agregada aquí, es ¿qué factores llevaron a la desaparición del ITIC? Creo que ya la habías contestado. Y si habían condiciones para realizar este tipo de investigaciones. Bueno, se llamó tropical porque estamos en el trópico. El Salvador es un país tropical y por eso fue que se tomó ese nombre. Durante el desarrollo de la investigación tuve acceso a correspondencia privada del doctor Meyeravich y tanto él como otros científicos alemanes, esto, bueno, qué sé yo, al final de los años 30 para adelante, aducen de que el futuro de la investigación científica está en el trópico, siguiendo también la tradición de Humboldt. Entonces, es por eso que se llama Instituto Tropical. ¿Por qué la universidad no le da tratamiento al edificio histórico? Eso sí, eso está fuera de lo que yo puedo conocer tal vez. El edificio está, y hasta donde yo tuve acceso, todos tenemos acceso al edificio, está en condiciones, pero no sé, sería tal vez de tratarlo con las autoridades actuales. Y, ¿cuál fue la última pregunta? ¿Qué factores, qué factores llevaron a la desaparición del ITIC? Ya lo habías mencionado. Y si habían condiciones para realizar este tipo de investigaciones, como las que desarrollaba el ITIC. Y una más, ¿qué aportes significativos dejó el ITIC en su corto tiempo de vida? Sí, las condiciones para realizar las investigaciones las hubo cuando se desarrolló el instituto. Por ejemplo, aparte de tener, bueno, el material, perdón, el elemento humano, ¿no? Investigadores que supiesen hacer las investigaciones, también estaban materiales, se necesitaba equipo, que muchas veces bueno, no estaba en El Salvador, sino que tenía que ser importado. Había necesidad, por ejemplo, de en algunos casos bibliografía especializada que no existía ahí. Entonces, esas eran las condiciones más o menos que eran necesarias para llevar a cabo las investigaciones. Y aporte significativo, bueno, aparte de las investigaciones que se hicieron en conjunto con el gobierno para llevar a cabo la construcción de carreteras, también se hizo un primer estudio sobre la represa, una de las represas que se llama perdón por el nombre, no me acuerdo, pero fue una represa que hace poco han estado, hace un par de años, retomando el proyecto. También se hizo investigaciones sobre energía geotérmica, que posteriormente se desarrolló mucho después. Y también se desarrollaron investigaciones sobre entomología que tal vez, bueno, tratamiento de plagas, ¿no? Para mejorar los cultivos en determinadas zonas del país. Y algunas investigaciones que si bien no se ocuparon para un fin específico, no dejan de ser interesantes. Por ejemplo, había una, si no me equivoco, de la capacidad de un tipo de mariposa de El Salvador que podía contar números primos, una cosa así, pero basado en los puntos de las plantas. O sea, eran temas bastante interesantes, pero, digamos, aportes significativos tangibles serían más que todo los que se hicieron con fines específicos, ¿no? Como ya sea
cultivos o control de plagas o construcción de grandes obras. Ya no hay más preguntas. Ya. Bueno. A mí me parece, ya que tenemos un poquito de tiempo, me parece interesante esta relación de aquel contexto entre Estado y universidad. O sea, vemos que hay una colaboración, ¿no?, entre el Estado y la universidad. El conocimiento que produce la universidad sirve para el desarrollo de la economía. Hay un desarrollo científico, pero no sé, el mismo proyecto de desarrollo científico en algún momento chocó con el mismo Estado, ¿no? Y de alguna manera se rompe, y ya sabemos lo que vino, un conflicto armado, sí, en el que la universidad tuvo una participación fundamental, ¿no? Creo que a partir de ahí es importante como reflexionar sobre esa relación en el presente. Yo creo que es hasta dónde la universidad tiene que sopesar, digamos, esta relación, en el que obviamente en algún momento crea conflicto, pero que a la vez hay que tener la habilidad para establecer ese vínculo. Sí. Que la universidad apoye al desarrollo económico, social de El Salvador, ¿no? Y eso obviamente tiene que ser con el Estado. Entonces, sí, creo que es como un buen punto que lo destaqué en tu trabajo, porque eso nos permite ver, ¿no?, desde el presente hacia atrás, ¿no? Sí, es que parece ser a veces que el Estado de la universidad o están 100% de acuerdo o están 100% separados. Y eso obviamente, bueno, en el caso del instituto, por ejemplo, o bueno, todo el desarrollo de la universidad, años 70, 80, etcétera, le vino a detener todo lo que se había logrado. Y como vos decís, tiene que haber esta habilidad tanto del Estado como de la universidad de poder trabajar, ¿no?, explotar las habilidades de cada quien para lograr el desarrollo en común. Ese fue el problema tal vez al inicio, de que el Estado estaba bastante comprometido, por lo menos durante el gobierno revolucionario, ¿verdad?, con la universidad. Pero en cuanto, por un lado, dejó de ser prioridad el desarrollo científico y por otro, el conflicto social, obviamente, que se empezaba a fraguar, ¿no? Entonces ya el Estado ha decidido cortar relación y bueno, pasó lo que ha pasado, ¿no? Pero es importante y debería ser importante que la universidad esté involucrada en la toma de decisiones, particularmente cuando son, bueno, casi cualquier área, economía, el desarrollo, bueno, científico, el desarrollo de carreteras, infraestructura, etcétera. La universidad tiene la capacidad y tiene el conocimiento y las personas para aportar no solo lo que el gobierno de turno quiera escuchar, ¿no?, sino aportar datos concretos. Bueno, si ya no hay preguntas, Silvia, ya. No hay preguntas. De nuevo, felicitaciones, Rodolfo. Decirte que ha habido una nutrida participación, ¿verdad? Y quizás no me da tiempo de leer todos los comentarios alusivos a que ha sido muy grato tu exposición. Pero bueno, queda ahí en vivo, ¿verdad? Para que tú lo puedas leer con calma. Nada más. Bueno, Rodolfo, te reitero los agradecimientos. Espero que mantengamos el contacto. Y solamente me quedaría por recordarles que el próximo martes 20 de julio tenemos la participación del licenciado Johans Ventura
quien va a desarrollar el tema Reforma Nacional de Educación en los años 60. Y en agosto, por ahí el 17, si no me equivoco, tendremos el honor de contar con la participación de la doctora María Isabel Rodríguez y el maestro Pablo Benítez, presentando el tema La influencia del doctor Carlos Llerena en la Universidad de El Salvador. Y con eso cerraríamos este ciclo para después hacer un pequeño, en septiembre, hacer un pequeño ciclo con especialistas sobre el tema de la independencia como tema exclusivo eh, por el 200 aniversario, ¿no? de los procesos de independencia. Entonces, muchas gracias a todos por su participación, especialmente a Rodolfo, y nos vemos el martes 20. Muchas gracias a todos, a todas por participar. Adiós.